que me gustaría antes que nada agradecer al Ministerio de Educación esta invitación para estar en este congreso. Nos pasa con frecuencia lo de ser los más jóvenes de la sala. En este caso sí que voy a decir que me duele especialmente porque en este ámbito de la convivencia escolar actores clave son los y las estudiantes y es cierto que en este congreso no están explícitamente representados dentro de los paneles. Y la verdad es que es un colectivo del que yo también vengo, claro, que tiene una gran preocupación por este tema. Aún así, de cualquier forma, bueno, yo vengo a hablaros de las actuaciones que se vienen haciendo desde el ámbito de las organizaciones juveniles en este ámbito de la convivencia escolar. Y en primer lugar, sí que me gustaría empezar diciendo que nosotros y nosotras desde el CJE, el Consejo de la Juventud de España, no somos nada partidarios de hablar de acoso escolar. Con esto quiero decir que en los últimos años, sobre todo, se ha puesto mucho el foco en la palabra acoso, en todas las violencias que hay dentro de las aulas, pero es cierto que no se contempla este problema de una forma más amplia, ¿no? Nosotros y nosotras somos partidarios de contemplar esta cuestión como convivencia escolar y sí que nos agrada bastante la forma en la que lo contempla en este caso el Ministerio de Educación, porque no debemos restringirnos solo a estas violencias que hay dentro del aula, sino que la convivencia escolar es algo mucho más amplio, ¿no? Incluye, pues, por ejemplo, las condiciones que tiene un estudiante en casa, si para ir al centro a las 8 de la mañana se tiene que levantar a las 6, cuáles son las relaciones que tiene con sus profesores, sus profesoras, en fin, toda una serie de cuestiones que van más allá del acoso o de la cuestión del acoso, que al final no se puede entender de forma aislada. Tal y como entendemos nosotros y nosotras la convivencia escolar, esto sería el conjunto de las relaciones que se dan en el entorno escolar, en el entorno de la comunidad educativa, entre los diferentes actores, pero también con los organismos públicos que interfieren dentro de la educación y con las propias instituciones físicas y con las instalaciones. Esto no solo se limita a lo que pasa dentro de las aulas, lo que pasa dentro de los centros educativos, sino también a lo que pasa afuera, porque la comunidad educativa es mucho más amplia, ¿no? Al final tenemos que tener en cuenta que la educación no es solo la educación formal dentro del sistema educativo, sino la no formal y la informal, con las familias y el resto de actores que interfieren en este proceso. Y justamente en esta cuestión del acoso escolar tenemos que ser conscientes de que también las administraciones públicas están implicadas en esta cuestión, pero también el conjunto de toda la sociedad. No solo nosotros y nosotras como padres, madres, o como profesores, profesoras o como estudiantes, sino como sociedad en general debe ser una cuestión que nos preocupe. Según nuestras propias entidades juveniles, la convivencia escolar se puede entender desde dos perspectivas, o desde dos enfoques. Desde un enfoque más negativo, que es esta concepción como de reacción ante el conflicto, que es un poco la visión que se trata de... La visión que se defiende con esta perspectiva solo de acoso escolar, de vamos a reaccionar ante esta violencia y vamos a tratar de dar un remedio a ella. Y por otra parte, la visión que nosotras defendemos más, que es esta visión de convivencia escolar en positivo, que por una parte se centra más en la prevención ante cualquier tipo de violencia, pero también se centra en la gestión pacífica de los conflictos dentro del aula, en las habilidades sociales para vivir en sociedad. Diré más. No podemos hablar solo de convivencia escolar para referirnos a los problemas, como decía, sino que tenemos que cambiar el chip. Y no solo me refiero a que cambiemos de perspectiva y que en lugar de hablar de acoso lo pongamos en positivo y hablemos de convivencia escolar, sino que de verdad contemplemos que es algo mucho más amplio que solo las violencias dentro del aula. A fin de cuentas, creo que sí que lo que es compartido, incluso con este discurso del acoso escolar solo o de la convivencia, es
que tratamos de fomentar que haya una convivencia dentro de las aulas y fuera de ellas que fomente la cohesión social y que formemos a través del sistema educativo seres humanos libres, autónomos, críticos y sobre todo felices. Esta última parte parece que muchas veces se nos olvida, ¿no? Pero quizás sea al final lo esencial de todo el proceso educativo. Nos formamos para vivir en sociedad y para ser felices. Paso a hablaros un poco más de cuál es la forma en la que trabajamos desde las organizaciones juveniles esta cuestión, más allá de ya nuestro enfoque de la convivencia escolar. Para sintetizar y para decirlo solo con 2 palabras, nuestra gran apuesta es el empoderamiento estudiantil. Trabajar con los y las estudiantes, quizá en el contexto juvenil, pues del empoderamiento juvenil, pero en este caso hablaré de empoderamiento estudiantil. Como decía el propio Paulo Speller de la Organización de Estados Iberoamericanos, formar estudiantes más participativos y más reflexivos. Pero no solo eso, más críticos con su entorno y más conscientes de los demás y de su propia posición. Dentro de las organizaciones juveniles, la verdad es que hay una gran diversidad de actuaciones en este ámbito de la convivencia escolar. Muchas organizaciones las trabajan directamente, muchas trabajan los temas de convivencia llamándolos convivencia escolar, algunas las trabajan desde el acoso escolar, pero muchas otras organizaciones juveniles ni siquiera son conscientes de que están trabajando y están fomentando una convivencia escolar en positivo. Y es sobre todo eso lo que me gustaría visibilizar a través de estas cosas que voy a explicar. Antes de nada también me gustaría deciros que en las organizaciones juveniles muchas veces no trabajamos solo específicamente, como decía, en programas de acoso, de convivencia, y no nos centramos solo en víctimas de las violencias o en personas que ejercen esta violencia, sino que trabajamos con la juventud en general. Y eso es muy importante en el enfoque y a la hora de entender estas cosas. Como características clave de las actuaciones de las organizaciones juveniles, y sí que quiero dejar claro esa parte de que dentro del movimiento juvenil hay una gran diversidad de organizaciones. Tenemos desde las organizaciones de Scouts hasta las juventudes de partidos políticos, organizaciones estudiantiles, organizaciones católicas y de todo tipo, ¿no? Entonces, por supuesto, la forma de actuación que tenemos es muy diversa. Pero sí que es cierto que podemos identificar como tres conceptos clave, tres formas de actuar, que además lo que aportan a esta cuestión en particular es que son complementarias al sistema reglado, ¿no? Al sistema educativo, a la educación formal. Actualmente las organizaciones juveniles, sobre todo la labor educativa que ejercen, la ejercen desde la educación no formal. Y sobre todo actúan mayoritariamente fuera del centro. Entonces, es por esta parte que pueden complementar más a lo que pasa dentro de las aulas. No quiere decir esto que no deban fusionarse también y que deban beber la educación formal de la educación no formal que se ejerce en estas organizaciones. Bien, como decía, tres características clave de nuestras actuaciones. En primer lugar, que trabajamos desde iguales, procesos de educación de jóvenes para jóvenes. En segundo lugar, que utilizamos metodologías de educación no formal. Y 3, que ponemos al estudiante o al joven en el centro de nuestra actuación. Paso a explicarlas un poco más en detalle cada una de estas características. En primer lugar, es muy relevante esta cuestión del proceso entre iguales y de la educación, porque esto nos abre grandes barreras, ¿no?, que hay con los y las estudiantes. Sobre todo puedo imaginar que la mayor parte de las personas que están en esta sala sois profesionales de la enseñanza, y que muchas veces pues esa distancia de profesorado-estudiante
hace que no podamos hablar de ciertas cuestiones con mucha normalidad, ¿no? El hecho de que nosotras mismas seamos jóvenes, que en muchos casos seamos incluso estudiantes y que además nuestra edad pues, no diste tanto de la edad que tienen las personas que están en los centros educativos, hace que podamos tener más este clima de cercanía, ¿no? El clima de seguridad para hablar de las cuestiones que les preocupan. Más allá de eso, lo que también compartimos es pues quizá un poco la concepción de la realidad. Cuando la mayor parte de los y las profesoras que hay ahora mismo en los centros eran jóvenes, pues las inquietudes quizá no eran las mismas que existen actualmente. Más allá de eso, en las organizaciones juveniles también hay muchas personas que han sufrido estas mismas violencias, que han sufrido los problemas que puede haber dentro del sistema educativo. Con lo cual, este proceso entre iguales quizás sea lo más relevante que podemos aportar desde las organizaciones estudiantiles y juveniles, ¿no? Además, hay una cosa que también aportamos en este sentido y es que generamos un clima, un contexto fuera del aula y fuera del contexto en el que se producen pues, estos problemas de convivencia escolar, ¿no? Esto sobre todo lo que hace es que los y las estudiantes se sientan más cómodos en hablar de estos temas y de poder reflexionar al respecto. Y me explico, dentro de un aula quizá es mucho más difícil asumir que alguien te está ejerciendo una violencia o que tú mismo estás ejerciendo violencia sobre otra persona. O es difícil identificar si la relación que tienes con tu profesor o con tu profesora es dañina o si cuando vuelves a casa te das cuenta de que no tienes amigos en tu centro educativo. El hecho de poder salir y de estar en otro contexto, seguramente con personas que también comparten tus mismas inquietudes, hace que se pueda producir este proceso de reflexión interna acerca de cómo son las cosas y qué ocurre dentro de los centros educativos y si nos sentimos o no cómodas dentro de ellos. Siguiendo con el segundo punto, esta segunda característica que tenemos las organizaciones juveniles a la hora de trabajar con convivencia escolar es que usamos las metodologías de la educación no formal. Seguramente estaréis hartas de hablar de estos temas, ahora con los temas de innovación y de introducir la educación no formal dentro de las aulas. Pues bien, lo cierto es que estas metodologías nos dan muchas más facilidades para trabajar temas de valores, ¿no? Sobre todo eso, para trabajar también cuestiones de inteligencia emocional. Y habilidades sociales para los y las estudiantes. Como decía al principio, en las organizaciones juveniles, de forma general, no se trabajan los temas de convivencia y no se trabajan solo con personas que han sufrido violencia o que ejercen violencia, sino con el público en general. Lo que hace esto es que trabajemos por igual con todos los y las estudiantes, los y las jóvenes, en estrategias para que ellas mismas puedan identificar sus emociones, para que ellas mismas sean capaces de gestionar conflictos, que a priori, dicho así, parece, no sé, muchas veces se toma como una estupidez, que el sistema educativo no debe formar en estos aspectos. Desde luego nosotros defendemos que sí, que es una cuestión crucial si estamos educando a personas para vivir en sociedad. Además de eso, dentro de las organizaciones juveniles hay una importante labor de formación en todas las cuestiones de gestión de equipos, de gestión de liderazgo, gestión de egos y estas cosas que muchas veces, pues, si lo trasladamos al ambiente del centro, a estas violencias que se ejercen, pues tiene mucho sentido el poder trazar las analogías entre un lugar y otro y sobre todo estas reflexiones personales. A través de la educación no formal tenemos también más capacidad, diría yo, para crear un clima de reflexión de las personas jóvenes. Con esto me refiero a que se fomenta de verdad un espíritu crítico de ellos y ellas, que cuando están en las organizaciones
reflexión crítica acerca de lo que pasa en su realidad, de lo que pasa en su centro. Quizá, o sea, es algo que no acabamos de percibir a priori, pero existen muchos talleres, muchas dinámicas para identificar cuáles son las actitudes que yo mismo tengo de cara al resto de mis compañeros, para saber cuál es la forma que tengo de relacionarme con el resto de actores de la comunidad educativa. Además de cualquier forma, la educación no formal, pues creo que estaremos todos y todas de acuerdo que es quizá una de las formas más adaptadas al siglo XXI y que quizá pues sea también más adecuada para trabajar con personas menores de 18 años. Por último, de estas características que nos identifican a las organizaciones juveniles a la hora de trabajar esta cuestión, tenemos esta parte de el joven o el o la estudiante en el centro de nuestra actuación, ¿no? Con esto decía también al principio que al no trabajar la convivencia escolar como algo aislado que ocurre solo en los centros educativos, nos preocupamos mucho más por las inquietudes de las personas jóvenes en general, los asuntos que les preocupan y las necesidades que tienen. Porque como decía, incluso si tienes que desplazarte 2 horas o despertarte 3 horas antes de ir al centro educativo para ir cada día, si tienes problemas en casa, si no tienes dinero para pagarte los materiales escolares, eso afecta al clima de convivencia escolar y quizá una de las grandes actuaciones que tenemos desde las organizaciones juveniles es identificar también esas otras variables que afectan más allá del propio centro educativo o incluso dentro de los centros educativos, que es algo que trabajan bastante las organizaciones estudiantiles. En definitiva, atendemos a los y las estudiantes de una forma integral como personas y como decía, fomentamos esta reflexión crítica y personal acerca del entorno, el saber cuál es nuestra posición y cuál es la posición que ocupan los demás y en qué posición dejamos nosotros y nosotras a los demás cuando actuamos en nuestra vida diaria. Con esto lo que conseguimos, en definitiva, es tener estudiantes en nuestras aulas más activos, más críticos y a través de esta formación en habilidades sociales, a través de la educación no formal, también a tener estudiantes más sensibles con su realidad. Al final, un estudiante que se ha formado en todas estas cuestiones llega a su centro y no contempla de la misma forma a sus compañeros o compañeras, tiene más sensibilidad por las cuestiones de diversidad, se plantea 2 veces antes de actuar. Quizá también es más reflexivo acerca de la actuación de otras personas y en definitiva será más consciente de todos los problemas, pero de todos los problemas que ocurren en los centros educativos, pero también tratará de poner más soluciones a esto, ¿no? El fomentar que tengamos estudiantes más participativos, más proactivos, también hace que sean personas que no se quedan quietas dentro de su entorno y que si hay algo que les molesta, si hay algo que molesta a otras personas, actuarán para cambiarlo. Creo que esto en definitiva es lo mejor que podríamos pedir a los y las estudiantes de nuestras aulas. Al final, lo que se desarrolla con esto también es una capacidad de empatizar con el otro y creo que todos sabemos cómo no nos gustaría que nos trataran, ¿no? Pues es tan sencillo como de verdad dedicarle tiempo a hacer esta reflexión. Por último, contaré 2 experiencias de actuaciones de organizaciones juveniles, solo a modo de ejemplo, porque es cierto que muchas los trabajan desde diferentes perspectivas. En este caso, como podéis ver, con esta campaña de El Show No Puede Continuar, de Cruz Roja Juventud, ellos y ellas sí que trabajan de una forma más concreta las cuestiones de acoso escolar. Lo introducen dentro de un marco más amplio, que es la prevención de conductas violentas. A lo que se dedica pues, sobre todo es a la sensibilización dentro de
de centros educativos y a la facilitación de herramientas para la detección de casos de acoso y de violencia dentro de las aulas. Como decía, no solo trabajan con el público concreto que ha sufrido esta violencia, sino con el público en general, porque al final es una cuestión que afecta a todo el mundo, ¿no? Bien porque ejerzas esa violencia, porque la ejerzan sobre ti o porque estés viendo cómo se ejerce. Por otra parte, y como os decía, no trabajando la cuestión de la convivencia escolar de forma concreta, otras organizaciones como la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes, CANAE, sí que trabajan los temas de empoderamiento estudiantil a través de la participación estudiantil, ¿no? Y con esto lo que se consigue, o lo que tratan de trabajar sobre todo, es esta cuestión de desarrollo de habilidades sociales, que comentaba al principio que nos hace tener estudiantes más críticos y más sensibles con su entorno. Aquí no acaban las actuaciones de las organizaciones juveniles, desde consejos de juventud, también consejos de juventud de las comunidades autónomas, tenemos otras acciones, pues como jornadas de sensibilización con los parlamentos, teatros. Sobre todo se hace una actuación muy concreta sobre los centros educativos y acciones de sensibilización. En cualquier caso, lo que sí que se fomenta muchísimo desde las organizaciones juveniles, y me gustaría que os quedarais sobre todo con esto, es la cuestión de la reflexión personal y de la formación de estudiantes más críticos con su entorno, más participativos y más proactivos. No solo con la cuestión de la convivencia escolar, del acoso escolar, sino al final ciudadanía activa en todos los sentidos que puede incluir esto. También desde el propio Consejo de la Juventud de España trabajamos las cuestiones de convivencia, y en esta cuestión sobre todo estamos trabajando con medios de comunicación el discurso que mantienen sobre la cuestión de la convivencia escolar, porque sí que son los que suelen alimentar bastante este discurso de acoso escolar, sobre todo porque tienen una labor muy importante de sensibilización social, y al final pues alguien tendrá que trabajar con ellos para que la visión que muestren de los y las estudiantes sea una visión mucho más empoderada, y de estudiantes que son capaces, que pueden salir de ahí, que ayudan a otros estudiantes y que también combaten la violencia dentro de las aulas. A fin de cuentas, la convivencia escolar, como decía al principio, es algo que nos repercute a todos, a todos los miembros de la comunidad educativa, sobre todo, y no es una cuestión de la que se pueda excluir a los y las estudiantes. Como decía, no es algo que se pueda hacer de espaldas a los y las estudiantes, y con esto incluyo también a las organizaciones juveniles. Tenemos grandes experiencias en esta cuestión, en el fomento en el empoderamiento de personas para luchar contra estos tipos de violencias. Así que lo que sí que os pediría a todos vosotros y vosotras desde vuestros entornos es que tratéis de fomentar esta coordinación mayor entre todos los agentes. Todos y todas estamos muy preocupadas por la convivencia escolar, y todas tenemos algo que hacer al respecto, porque al final es una cuestión